Presentamos el último panel, Actualidad de Mercados Financieros Local e Internacional. Los participantes son José Echagüe, economista especializado en macroeconomía y finanzas. Su experiencia se centró en la administración de portafolios financieros de inversores institucionales y fondos comunes de inversión. En el sector público, trabajó como economista para la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación y participó como experto en los casos de arbitrajes que enfrentó la República Argentina en CIADI. Fue docente de mercado de capitales, risk management, evaluación de proyectos de posgrado de diversas universidades, incluyendo UBA, San Andrés y UCA. El señor José Antonio Molino, licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en Finanzas por la Universidad de San Andrés. Actualmente director asociado y líder de Finanzas Corporativas y Project Finance de Moody's local en Argentina y Uruguay. Posee más de 10 años de experiencia en el sector financiero, habiendo ocupado anteriormente el puesto de Sales and Trading en una firma de corretaje en Córdoba y también en el sector público participó como analista para el Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba. Tomás Tagle, economista de la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en Finanzas por la Universidad de San Andrés. Actualmente es el Head de Estrategia Institucional en Bull Market Group. Pablo Winocourt es periodista y politólogo. Actualmente es columnista político en A24 y América TV y conduce el programa Muy Lunes en Radio Con Voz. Es autor de La Jungla del Poder, newsletter dominical sobre poder, política e intrigas argentinas. Anteriormente fue productor durante casi 10 años en TN, donde coordinó más de 15 debates electorales. Es acreditado permanente en el Congreso de la Nación desde hace más de 20 años. Y como moderador, el señor Isaac Feinstein es licenciado en Economía por la Universidad Nacional del Sur, máster en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella y cuenta con más de 15 años de experiencia en el mercado de capitales. Es director de Petrini Valores y está a cargo de la mesa institucional y corporativa. Trabajó como sales en Banco Bax y tuvo a cargo la mesa de operaciones de consultores Asset Management, el Family Office de Eduardo Elstein. Actualmente es profesor en la Escuela de Negocios y ESSEC en Francia y ha sido profesor también en el IAEF y la UADE. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. No sé si llegamos a este último panel con más respuestas que preguntas o más preguntas que respuestas. Así que bueno, buenas tardes. Nada, es un gusto realmente estar compartiendo este panel, este último panel organizado por el IAEF. En un momento en el que los mercados, la verdad que nos están dando señales mixtas, tanto globales como locales. En Estados Unidos estamos viendo un momento en el cual hay ajustes de tasas de interés, luego de un largo periodo de inflación. Estamos viendo tensiones geopolíticas que van condicionando los flujos de capital. Y en un contexto local, donde a su vez también tenemos las elecciones de medio término este domingo, y bueno, tenemos un mercado totalmente expectante sobre lo que va a suceder. En el plano político, bueno, la libertad avanza. En las últimas elecciones, en septiembre, la provincia de Buenos Aires obtuvo el 33,7% de los votos, va muy por detrás de Fuerza Patria, que obtuvo el 47,4%, básicamente casi 14 puntos de diferencia. Eso generó mucha volatilidad en los mercados financieros. Nada, o sea, pasaron cosas, o sea, hubo tensiones políticas en el Congreso, dificultades de gestión y denuncias de corrupción, que la verdad que esto impactó. En este marco empezamos a recibir un espaldarazo de Estados Unidos. El secretario del Tesoro norteamericano, Bessent, declaró que estaba preparado para hacer lo que sea necesario, un poco haciendo analogía a las palabras de Mario Draghi, que fue el presidente del Banco Central Europeo, que básicamente quiso salvar al euro en 2012 comprando euros. Básicamente Bessent anunció un plan donde, bueno, un plan de salvataje, un swap por $20.000 millones, la posibilidad de comprar deuda y cooperar para que se puedan pagar los pagos de deuda del año que viene. Así que bueno, estamos en una situación que pareciera ser una oportunidad inédita, justamente por esta situación del espaldarazo que estamos teniendo en Estados Unidos, algo histórico.
Pero por otro lado, el mercado tiene un escepticismo sobre lo que está por venir que es notable, ¿sí? Así que bueno, la idea es arrancar un poco con el mercado internacional, con José. Nada, tenemos un mercado global con un dólar que viene cayendo a nivel mundial contra el resto de las monedas, de un 9% abajo. El oro, que está operando un 60% arriba en el año, ¿sí? Producto un poco de temor sobre pérdidas de poder adquisitivo de las monedas desarrolladas. Un gobierno en Estados Unidos que está cerrado, básicamente, el government shutdown de Estados Unidos. Más de 20 días es el shutdown completo más largo de la historia. Incertidumbre a nivel comercial, a nivel institucional en Estados Unidos. Recordemos la presión que ha generado Trump en la Reserva Federal para que baje las tasas. Guerra comercial con China. Bueno, José, contame cómo estás viendo el balance vos de riesgos para los activos globales en este contexto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Iván. Un placer estar acá. Perdón, Isaac. Un placer estar acá. Creo que si uno piensa el mundo hoy, incluso Argentina, probablemente nos sirva de introducción, para Argentina la palabra clave es geopolítica. Creo que si uno no entiende o no arranca por entender lo que está pasando hoy en el mundo, a partir de la geopolítica se pierde gran parte de la historia. Y vos recién mencionabas el caso del oro, que a mí me llama mucho la atención, no porque sea una clase de activos o un activo que yo haya seguido frecuentemente o muy intensamente, pero claro, sus rendimientos hoy son tan espectaculares que está en la cabeza de todo el mundo. Y sin duda siempre lo pensamos como digamos, reverso de valor del dólar. Si el dólar se deprecia, entonces todo el resto de las cosas medido en dólar sube. Pero con el oro me parece que pasa algo distinto y que es muy importante. El mundo está diversificando tendencias de treasuries a dólares, pero sobre todo lo están haciendo los bancos centrales. O sea, si uno mira, no es un movimiento que lo esté haciendo el mercado, sino más bien los entes oficiales. Y para mí ese es el dato geopolítico más importante. Si uno se fija qué le pasó al oro en los últimos 15, 20 años, va a ver que entre el año 2010 y 2020 vale lo mismo, ni siquiera ajustado por inflación, valía lo mismo, y que en 2 años después se duplicó de precio y a partir de que asume Trump se vuelve a duplicar de precio. Entonces, ese es el primer dato que yo veo de la parte internacional. Lo segundo es que uno piensa el dólar depreciándose en la primera parte del año, pero después manteniéndose relativamente estable. Y el efecto o la causa, mejor dicho, de eso fue la guerra comercial. Uno ve activos de riesgo que en todo el mundo están volando, y eso es una pena dramática para Argentina, que somos los únicos que estamos cayendo, pero no hay activo, no hay bolsa en el mundo que haya subido menos de 20%, salvo Estados Unidos, que fue la principal víctima de este ruido geopolítico que introdujo Trump. Y después, las tasas de interés que tiene Estados Unidos, el diferencial de tasas de interés que tiene Estados Unidos, hacen que a mí esta caída del dólar priceada hacia adelante como un derrumbe, digamos, me cueste verla demasiado más. Creo que sí, que hay algo, un ajuste pendiente ahí de Estados Unidos, pero el resto del mundo tampoco es que está mucho mejor. Entonces, incluso si uno piensa en disponibilidad de ahorro o productividad, todos los factores que de mediano plazo a mí me hacen ser muy optimista, digamos. No, creo que el mundo absorbió la incertidumbre geopolítica muy bien, de hecho con precios récord en prácticamente cualquier activo de riesgo, y hacia adelante eso debería empezar a menguar un poco, por lo menos a partir de la segunda mitad del año, después de que digamos, tiró la bomba comercial, esa incertidumbre empezó a bajar y el mundo lo empezó a reabsorber bastante bien. Creo que para Argentina, sobre todo, eso es excepcional, digamos, si pensamos en el escenario que tenemos por delante. Y José, ¿qué lectura haces vos sobre el cambio en la política de tasas que está empezando a hacer la Fed? Recordemos que hace poco bajó las tasas 25 puntos básicos, se espera que haga un nuevo recorte.
en la siguiente reunión de política monetaria y bueno, para el año que viene, según quien estime, hay distintas estimaciones de una continuación de baja de tasas. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Yo no sería tan constructivo ahí digamos, si uno mira el mercado, está descontando varias bajas de tasas hacia adelante. Yo creo que eso puede estar por ahí construido de manera como excesivamente optimista. Pero en el caso de Estados Unidos, nosotros desde 2022, desde la salida de la pandemia, estamos todo el tiempo viendo una recesión que no llega, digamos. O sea, en el 2022, por la salida, en ese momento subiendo las tasas, se produjo una situación bastante anómala, que era la Fed subía tasas, la economía no aflojaba. Después tuvimos la guerra de Ucrania, la economía tampoco aflojaba, el suba del precio del petróleo no aflojaba. Este año, con el shock de tarifas que introdujo Trump y el cambio de gobierno, etcétera, la economía sigue sin aflojar. Entonces hay ahí una resiliencia que, digamos, por lo menos hay que mostrar cierto respeto, ¿no? Entonces, a mí me parece que el caso de la inflación, que hoy tiene también otros determinantes y otros impulsos, es un caso que es difícil de obviar en este momento, ¿no? Entiendo que Estados Unidos puede estar desacelerándose, que todo esto puede llegar a causar, digamos, algún freno en la actividad, que no lo vimos muy bien en la primera parte del año, porque los argentinos lo sabemos muy bien, y de hecho justo hace hace un mes atrás, tuvimos justo una reunión con el economista jefe de un banco americano muy importante, y bueno, él se congraciaba de estar en Argentina y volver acá, y nosotros le decíamos que la verdad es que tenía que venir más seguido porque en Estados Unidos se estaba argentinizando de una manera muy acelerada. Y de hecho, él nos mostraba en números algo que cuando uno mira los datos del primer semestre de Estados Unidos, la expansión del producto fue básicamente la gente saliendo a comprar productos importados, digamos, ¿no? Un boom de demanda de productos importados, algo que los argentinos conocemos perfectamente. Pero bueno, de esa manera evitó la recesión. Entonces, creo que hay un margen para seguir bajando tasas y seguramente bueno, tenemos la próxima reunión ahora. La inflación todavía no se volvió un problema. El precio del petróleo y todo esto ayudó bastante. Pero no sé cuánto margen, digamos, hay muchísimo más margen para pensar en el sendero de tasas que tiene implícito hoy el mercado, ¿no? Que son 4 o 5 recortes más. Yo a eso no lo veo tan así. Creo que las tasas, en todo caso, nominalmente se van a estacionar y si vemos bajas de tasas un poquito más de largo, será de la mano de tasas reales un poco más bajas que sí están en niveles muy altos. Típicamente el mundo tuvo tasas de interés, digamos, en promedio, bueno, la década pasada negativas y después de 2008, en pandemia ni hablar, y hoy las estamos teniendo casi en niveles cercanos al 2%. Eso es, digamos, históricamente una tasa muy alta. Si miramos la experiencia del mundo en los últimos 70 años, cuando hay mucha deuda, el mundo desarrollado, bueno, gestiona de alguna forma represión financiera, algo que también los argentinos conocemos muy bien. Lo vimos en Estados Unidos durante toda la posguerra, el principal mecanismo de reducción de deuda fue la licuación real. Lo vimos en Japón desde los últimos 40 años a través de el control de la tasa de interés, teniendo tasas de interés muy bajas, ahí la inflación no era un problema, pero controlaron la tasa de interés de manera tal de mantenerla muy baja, de manera tal que no componga aún más la deuda. Y creo que Estados Unidos, con su nivel de deuda actual, con el déficit que tiene proyectado a partir de la One Big Beautiful Bill que salió aprobada este año, tiene un tema ahí, digamos, ¿no? O sea, la gente no dejó de mandar treasuries, los bancos centrales sí, la gente todavía no, pero hoy tiene un premio distinto y eso es algo que en algún momento va a tener que enfocar. Algo que por otro lado tampoco es nuevo para Estados Unidos. Recordemos, finales de los años 70, cuando estaba presionado ahí por la inflación, tuvo que subir la tasa porque se le acababa ese juego. Bueno, todavía no estamos ahí acá. Y le queda margen. El dólar hoy, a diferencia de lo que pasaba en ese momento, no tiene un rival tan claro, pero es algo que
es imposible abstraerse, ¿no? Entonces, pensar en que sigue bajando la tasa y no pasa nada, a mí me cuesta creerlo, por lo menos. El domingo estaba leyendo una columna en La Nación de Jorge Liotti que decía que esta es una elección, la que tenemos ahora el domingo, es una elección en dos fases. Una que se va a revelar ahora el 26 de octubre, el domingo con el escrutinio, y otra que se va a tener lugar a partir de entonces, básicamente con la administración que Milei haga de los resultados. Me pareció una muy interesante frase para dar un poco pie a la discusión política que tanto nos tiene entretenidos estos días, por decirlo de alguna forma. Entonces, Pablo, vos estás continuamente mirando todo lo que está pasando, estás dedicado al 100% a eso. Contanos un poco qué es lo que deberíamos mirar para entender un poco el resultado de lo que pase el domingo. Quiero que nos cuentes qué es lo que ves vos en cuanto a en los números, qué es un buen resultado, qué es un buen resultado, qué es un mal resultado, y si tenés escenarios en mente y qué probabilidad le podés dar a alguno de esos, si es que le podés dar algún número de probabilidad, alta, baja. Gracias por la invitación. Al final de la charla les voy a decir quién gana, pero se la tienen que quedar hasta el final. Lo primero que les voy a decir es, el escenario está muy volátil, el resultado no está puesto y a medida que hablo con distintas fuentes durante todo el día, y hablo solamente de hoy, no les cuento lo que hablé ayer, todo va cambiando. Para responder a tu pregunta, lo primero que te voy a decir es, ganando, si el gobierno llegara a ganar la elección, ganando el gobierno pierde. Ganando pierde. Y ahora les cuento por qué. Y perdiendo por no mucho, empata. Vos me preguntabas qué hay que mirar. Me parece que hay que mirar varias cuestiones el domingo cuando empiecen a caer los resultados. Son muchas variables. La primera es la cantidad de votos. A nivel nacional, sumando los votos de La Libertad Avanza en todo el país, más los votos del peronismo o contra los votos del peronismo en todo el país, en sus diferentes vertientes. Por un lado, los que se llaman Fuerza Patria, y por otro lado, esos que no se llaman Fuerza Patria porque por alguna cuestión circunstancial en alguna provincia no pudieron poner ese nombre, pero que son parte del entramado peronista kirchnerista. ¿Sí? Entonces, lo primero es mirar eso. No va a haber un número consolidado. La Cámara Nacional Electoral prohibió que se difunda un número consolidado de eso, pero sí va a haber análisis periodísticos que nos van a poder ir mostrando más o menos, con agrupaciones arbitrarias, cuántos votos tiene cada uno. Primer cuestión, ¿cuántos votos tiene cada uno y quién gana? Segundo, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires? ¿Se sostiene esta diferencia de 14 puntos o no? Probablemente baje eso, probablemente baje. Eso sería algo bueno para el gobierno, pero aún bajando esa diferencia, en un escenario de 10 puntos o más es una cosa, de 5 puntos o menos es otra. El control de la provincia de Buenos Aires es el control de alguna manera de la nación, un tester. Tercera cuestión, ¿qué pasa en el Congreso? Porque más allá de cuántos votos sacan a nivel nacional, tenés dos cámaras que se están jugando la gobernabilidad futuro. Los votos, estos de cuánto sacó cada fuerza del domingo a la noche, el lunes a la mañana, es un efecto que va a durar 48 horas. Con el Congreso que se conforme a partir del conteo final de esos votos, vas a tener la gobernabilidad de los próximos 2 años y la posibilidad de que el gobierno saque o no saque leyes, y entiendo que por el auditorio que tenemos hay una expectativa de que el gobierno pueda generar determinadas reformas que, aún en el mejor de los escenarios, y por eso decía que ganando pierde, no va a tener los números para poder concretarlas. Lo vamos a charlar después quizás. Pero ganando pierde porque si se envalentona el gobierno y piensa que por un buen resultado va a tener los números en el Congreso para aprobar las reformas que quiere, se va a equivocar. Y perdiendo por poco empata porque es un escenario que lo podría llegar a obligar a negociar quizás. Depende de cuestiones que no tienen que ver tanto con la política, sino quizás con la psicología. Cuarta cuestión para mirar.
¿Qué pasa con el peronismo? ¿Dónde gana el peronismo si es que gana? ¿En qué provincias? ¿Cómo queda la relación de fuerzas adentro del peronismo? No es lo mismo, por ejemplo, si en provincia de Buenos Aires al peronismo no le va muy bien, Cristina pasaría a tener preponderancia en ese escenario porque ella estaba pidiendo que se unifiquen las elecciones. Y la estrategia que se eligió fue la de Axel Kicillof, que pedía desdoblarlo. Bueno, hay que ver cómo se va a repartir el poder adentro del peronismo en función de los resultados del 26 de octubre. Y la quinta cuestión que me parece que hay que ver es qué pasa con las terceras fuerzas. ¿Estamos yendo a un escenario de 100% de polarización? Kirchnerismo, antikirchnerismo, mileísmo, antimileísmo, peronismo, milei, o hay terceras fuerzas jugando fuerte, que puede ser o provincias unidas o puede ser gobernadores locales de distintos lugares, agrupados o no agrupados. Bueno, eso es importante, ¿por qué? Porque sabemos que, yo decía, uno de los puntos es cómo queda el Congreso. Bueno, sabemos que la Libertad Avanza no va a tener mayoría en el Congreso, quizás ni siquiera un tercio en el Congreso. En el peronismo no se puede recostar para hacer acuerdos. En las terceras fuerzas sí. Entonces, la gobernabilidad va a estar dada en función de la capacidad que tenga el gobierno, primero de generar esos acuerdos y segundo de que aquellos con los que eventualmente pueda acordar tengan fuerza política en el Congreso e institucional para poder sentarse y tener un peso de acuerdos. Por un lado eso. ¿Me dijiste escenario, querías? Escenarios, sí, escenarios. ¿Hacemos escenarios? A ver si lo tengo por acá. En una servilleta. Sí, lo tenía por acá. Difícil, además, sin tener el mapita del Congreso, difícil, ¿no? Sí, tengo acá algunos mapas. No, a ver, escenario, yo creo que en función de lo que estuve hablando con encuestadores, primero, las encuestas hoy son un método muy impreciso para medir cualquier cosa. La gente que contesta encuestas es altamente politizada. La gente que no las contesta es la que decide a último momento. Hay una encuesta que hace cada 2 meses la Universidad de San Andrés que dice que el 30% de la gente decide su voto en la última semana, el 8% lo define directamente en el cuarto oscuro. Por eso se ve esa volatilidad impresionante que vemos siempre. De todos modos, tengo que compartirlo. Las encuestas, hoy hablé con 6, 7 encuestadores de primer nivel, todos están viendo un escenario de mayor paridad tendiendo al empate técnico. Esto dicen las encuestas. ¿Yo les creo? Pero es lo que están diciendo hoy. Con un retroceso fuerte del peronismo en la provincia de Buenos Aires, producto de gente que tiene un poco de miedo del riesgo Cuca y dice, no fui a votar antes, pero esta vez voy a ir a votar, y producto de la baja de cierto desaliento por parte de los intendentes que ya sienten que hicieron la suya y que en la elección anterior y que ahora no tienen tanto margen. ¿Escenario probable? Sí, es un escenario probable de un empate técnico. ¿Qué sería empate técnico? Para mí, estar con que la Libertad Avanza pierda por menos de 5 puntos, ya estás en un escenario de virtual empate, que le permite al gobierno sentarse, si quiere, sentarse a negociar con el próximo Congreso y realinear internamente las fuerzas para armar un nuevo esquema de gobernabilidad. Un escenario de derrota por más de 10 puntos ya nos lleva a un escenario más catastrófico del que quizás vamos a hablar después. ¿Algo me faltó contestarte? No, creo que estamos. Tommy, venimos de meses muy movidos en cuanto a tasas de interés, ¿no? La realidad es que la volatilidad que estamos viviendo en el mercado creo que no tiene solo que ver con cuestiones políticas, sino que también con cuestiones de armado de política de esquema monetario, ¿no? Entre abril y julio el Banco Central desactivó los pases activos, en julio eliminó las LEFIs. Básicamente lo que hizo con estas 2 eliminaciones es eliminar el techo y el piso de las tasas de interés, ¿sí? Después ejecutó otro tipo de mecanismos para colocar y absorber pesos. Pero la realidad es que con estos cambios que el gobierno hizo, que el Banco Central hizo, llegamos a ver una volatilidad de tasas de interés realmente increíble. O sea, en el mismo día podíamos ver tasas de caución a un día que subía del 20% a arriba del 100%. Sin ir más lejos, hoy mismo las tasas arrancaron al 20%, llegaron creo que al 50%, 40 y pico por ciento, después bajaron al 35%, después me vine para acá, no sé cómo siguió. Pero contanos un poco, Tomás, qué es lo que tenemos que ver y como para poder
para que el público entienda qué es lo que está sucediendo. Porque es muy raro, o sea, no es normal que las tasas se muevan con tanta volatilidad. Bueno, gracias, Isaac. A ver, hay que entender que esto es una decisión de esquema, es una decisión del gobierno, que recordemos que en abril se firmó un acuerdo con el fondo, donde en cierta manera se dijo que el esquema iba a ser un esquema de agregados monetarios, ¿no? Un esquema que en teoría tenía algún objetivo medio, digamos, de control no tan estricto, que era el M2 transaccional privado, y que eso implica, cuando vos controlas cantidades de dinero, eliminar la tasa de política monetaria, ¿no? O sea, controlas Q, no controlas P. Eso, como dijiste recién, lo terminan de implementar en julio, con la eliminación de las LEFIs y con todo lo que eso implicó, ¿no? Entonces, cuando vos eliminas el piso y el techo, aunque ahora hablamos del piso en un segundo, lo que tenés es volatilidad de tasas. O sea, y además empezaron a tomar otras decisiones, como por ejemplo los encajes, empezaron a ser medidos, digamos, de manera diaria tu cantidad de efectivo mínimo. Entonces, cualquier pequeño desfasaje que tenía una entidad financiera, ahora ya es por día que lo tiene que arreglar. Entonces, antes podías jugar con el mes, quizá la primera semana estabas pasado o al revés, y que terminabas compensándose al final. Entonces, la volatilidad es de un esquema que está mal armado, porque está en un esquema poco claro. Vos pensás que en teoría, cuando vos entras al Banco Central, imagínate si la Fed tuviese un esquema donde un día sale a tomar pesos, digamos, dólares, a una tasa, al otro día a otra, la baja 10 puntos, la sube 5, sale cuando quiere, y encima en los papeles dice que es un esquema de agregados monetarios que después nunca cumplió, porque digo, ese indicador nadie lo mira, se olvidaron, bueno, era de control, no era muy estricto. Entonces estamos en un esquema monetario completamente a la deriva, a la buena de Dios, viendo todos los días si el Banco Central sale a tomar pesos, a cuánto sale, para ver dónde está el piso de la tasa, porque eso es lo que te explica un poco la volatilidad de tasas, ¿sí? No hay esquema, y es un esquema puramente discrecional del equipo económico que un día se levantó después de las elecciones de Buenos Aires, aplicó 2 bajas de tasas muy fuertes, quizá inesperada porque acababas de perder, tenías una reacción complicada en el mercado, que al final no fue tan difícil esa primera semana, pero bajaron la tasa mucho esa semana y nadie, no hay mucha previsibilidad ahí, ¿no? Es muy sucio el esquema, no está claro. Ahora, eso un poco te explica la volatilidad de tasas. Como te digo, cuando los encajes pasaron a ser diarios, te habla de tu volatilidad diaria viene por ahí. Ahora, un piso tenés. Hoy la forma en la que el Banco Central le pone un piso a las tasas y no le pone techo, porque el gobierno tiene un sesgo a que las tasas estén más altas que bajas, o sea, tiene una política monetaria dentro de todo contractiva, bastante contractiva, es mediante la rueda de simultáneas, ¿no? El Banco Central pone ahí y dice, bueno, yo te tomo pesos a los 25. Por eso la caución no baja de 23 a 24, porque al momento que baja, arbitrás y tomás y colocás, le colocás al central. Entonces, piso hay, techo no. Entonces, por eso tenés ruedas como, bueno, la semana pasada, viste, caución de la nada toca 100%, baja 50, 60, pero de 23 a 24 no baja. Hoy no baja porque tenés ese piso. No hay techo, como te digo. Ahora, el nivel de tasas, y respondiendo un poco a lo que decías de qué hay que ver, un poco responde a la política monetaria contractiva que tiene el gobierno. ¿Qué es la política monetaria contractiva que está aplicando? O sea, primero, cada 2 semanas hay licitaciones que las realiza la Secretaría de Finanzas y Kirchner, que bueno, ahora va a ser canciller, donde decide tomar pesos del mercado a X tasa cuando tienen, yo te digo una cosa, tienen un stock de 12 billones de pesos a tasa cero parados en el Banco Central y tienen otro stock bastante importante parados en bancos comerciales, pero más o menos arriba de 20 billones de pesos tiene el equipo económico, el MECON, los tiene parados y aún así decide en cada licitación, digamos, un punto de rollover X, que en un principio, digamos, estaba todo calculado y cada punto anchor iba a ser bien verido por el mercado, donde, bueno, estamos hablando de el opuesto del crowding out, donde, digamos, había desarme de títulos públicos por aumento de demanda de dinero, le prestamos más al sector privado, etcétera, etcétera. Y luego, arbitrariamente, cuando en la previa a la elección de la provincia, empezaron a decir, no, si hay pesos en la calle, esto va a correr al dólar. Y empezaron a dar marcha atrás. Y como bien Gustavo mencionó recién, subieron muchos encajes, obligaron al sector financiero a financiar al Tesoro mediante aumento de encajes remunerados. Y obviamente eso, el nivel de tasas, digamos, es evidente. Hemos tenido tasas de plazo fijo mayorista, es decir, la tasa TAMAR, al 90% anual, con una inflación corriendo, si exagero un poco, al 30% anual. Es decir, tenemos bonos, digamos, atados a la inflación que en el tramo corto rinden 30, rinden 25. Es decir, es un esquema que no aguanta, es un esquema que te mata, y lo deben saber muy bien acá muchas personas que se dedican a eso,
al financiamiento PYME, a las empresas grandes, chicas, medianas, nadie es ajena a esto. Y es un nivel de tasas que no va a aguantar. Ahora, todo en política económica es un trade-off. Claramente, cuando tomaste una decisión de tasas altas, responde a algo. Para mí responde obviamente al dólar, pero además a un esquema de bandas, que después lo podemos charlar un poco más, mal diseñado, mal implementado. Entonces, que hay que mirar las decisiones y las señales que nos da el equipo económico cada 2 semanas en las licitaciones es uno de los principales puntos. Hasta ahora nunca han, digamos, tratado de bajar tasas en ese sentido. Siempre tomaron todo lo que podían, casi siempre daban premio, tomaban pesos de más y los guardan a tasa cero en la tesorería. Entonces, un poco la lógica del gobierno es esa, atrapado porque el esquema de bandas no le permite aflojar esa política monetaria, porque ya estás en el techo. Imagínate si tuviésemos otra política monetaria. Entonces, las señales a ver son esas. Es qué hace el dólar, porque si el dólar está presionado no van a poder hacer mucho, y te diría las señales que dan cada 2 semanas, obviamente en las licitaciones, y ni hablar a la diaria que cuando salen a tomar pesos a X tasa. Eso te diría que es un poco lo que hay que ver y entender por qué el gobierno está haciendo lo que hace. Okay. Y, a ver, en relación a esto, José, me gustaría que nos cuentes un poco sobre cómo vos estás viendo el sector bancario en Argentina. La realidad es que estamos viendo medidas de márgenes financieros de los bancos, la morosidad de la cartera, que da la sensación de que son medidas que se van a empeorar. Vamos a tener balances ahora en noviembre de los bancos. Me interesa que desde Moody's, si tienen alguna perspectiva sobre qué es lo que piensan que va a suceder. La realidad es que el costo de fondeo de los bancos se incrementó fuertemente, producto de todo lo que estamos charlando. Entonces, ¿nos vamos a encontrar con alguna sorpresa en los resultados de noviembre de los bancos? ¿O deberíamos estar tranquilos? ¿Cómo es la situación? Bueno, primero que nada, hola a todos, gracias por la invitación. Y bueno, voy a arrancar diciendo que por origen las calificadoras siempre somos pesimistas, así que voy a seguir con ese discurso. Nosotros tenemos una gran cobertura de bancos y bien como estabas mencionando, lamentablemente en este 2025 quizás no se están dando las condiciones tal cual las esperábamos quizás el año pasado, a principio de este año, ¿no? Mencionaste 2 puntos que son muy relevantes, que se van a ver de cierta forma reflejados en los balances que vamos a estar viendo ahora, que son, por un lado, la mora, por otro lado, la rentabilidad. En cuanto a mora, la mora de la cartera de consumo está en niveles de 6,6, que viene creciendo bastante alto, está por encima de los máximos que vimos en los últimos 5 años. Y obviamente esto golpea no solamente a las familias, a los bancos y también a lo que son los fideicomisos financieros de consumo, que hay muchos en el mercado, que bueno, que también estamos viendo que las transacciones cada vez vienen más con colateral para poder suplir, digamos, esta mora que estamos viendo. Que bueno, hay muchas cuestiones que están dando vuelta, ¿no? El crédito creció en este último año y medio, con lo cual también se ve un poco más pesado en eso. El hecho de que la inflación baja hace que la licuación nominal ya no se vea tan tangible. Y después, por otro lado, vemos un poco más esto del endeudamiento medio en términos de salario también está creciendo. Eso hace obviamente que la mora se vea incrementada. Pero después, en cuanto a la rentabilidad, un poco lo que mencionaba Tommy recién, digamos, ¿no? La volatilidad de tasas no es buena para nadie en la economía. Para la empresa no es buena porque no tiene tasa que financiarse. Para los bancos no es bueno porque tampoco tienen la tasa que prestar, digamos, ¿no? Con lo cual vamos a seguir viendo algo que ya empezamos a ver en los últimos balances, que es una caída en términos del ROE, de la rentabilidad de los bancos. La mayor volatilidad de tasas hace que tu costo de fondeo se incremente. Y esto obviamente nos va a mostrar que en los balances que vamos a ver en las próximas semanas veamos una rentabilidad mucho más baja que la que vemos a lo que fue el año pasado, ¿no? Con agosto del año pasado estamos en una tasa de rentabilidad acumulada del 24%, estamos más cerca de 2 al sistema, lo cual esto es obviamente no es positivo, ¿no? Pero saliendo un poco de mi rol de calificadora, viendo un poco cómo fue la evolución más de mediano y de largo plazo, yo creo que es importante destacar que más desde un punto de vista general, hace 2 años no había bancos trabajando de bancos, había mucha exposición a lo que era el Tesoro y Banco Central, que de cierta forma el año pasado hubo un crecimiento importante en el crédito, que este año si bien se frenó un poco, lo que estamos viendo es volver a lo que es un sistema bancario un poco más normal al resto del mundo. Obviamente las últimas medidas tomadas
no fueron muy positivas en cuanto a este proceso de transición, pero hacia adelante lo que esperamos ver, digamos, es que estos valores de rentabilidad tan bajos vuelvan a valores más históricos, promedio más cerca del 10, 15 quizás, que de cierta forma, bueno, van a demostrar más un sistema bancario un poco más normalizado, tratando de salirnos un poco de lo que va a pasar en las próximas 72 horas, ¿no? Que por ahí determina mucho lo que pasa en los próximos meses, ¿no? Pero a grandes rasgos, y para no extenderme mucho más en la respuesta, eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Más mora, una rentabilidad más baja ahora, pero quizás en el mediano plazo entendiendo una normalización, porque las tasas con tanta volatilidad no son sostenibles, no la vamos a ver mucho tiempo. Con lo cual, entendiendo un poco más ese panorama, esperamos una normalización también de los márgenes de rentabilidad de los bancos para adelante, ¿no? 12, 18 meses, que es lo que decimos siempre en las calificadoras. Bárbaro. José, hace poco hiciste un análisis sobre el plan Bessent, comparándolo con lo que fueron los bonos Brady de los 90, bonos que fueron emitidos con garantía de bonos de Estados Unidos, ¿no? ¿Querés contarnos un poco brevemente qué es lo que fue el plan Brady y cómo es que se compara con este plan Bessent que tenemos ahora? Sí. Lo que más me gustaba de ese análisis era el título, todo marcha acorde al plan B, en donde lo que nosotros decíamos es, Argentina tuvo una característica que es espectacular y es única, y es en los últimos 40 años, desde los años 90, hubo como 2 o 3 grandes movimientos. El primero, si quieren, fue el del consenso en Washington. Argentina lo entendió primero que nadie y fuimos ahí. Después, pasados los años 2000, o si quieren a principios de la década de 2000, hubo un giro hacia mercados emergentes, el deleveraging de todas las economías, el pago adelantado del fondo, etcétera, el repliegue sobre China de la mayoría de los mercados emergentes. Argentina lo entendió mejor y antes que nadie. Y hoy estamos viendo, creo yo, un tercer movimiento en esa línea en el que Argentina vuelve a estar más rápido posicionado que el resto. Veremos si esto tiene futuro, digamos, tiene sostenibilidad del tiempo, pero hasta acá yo creo que sí, o por lo menos lo tiene para Argentina. No sé cuánto de esto vamos a verlo extendido a otros países porque no lo necesitan. Pero el punto es, hay un cambio geopolítico que es imposible de obviar, y es Estados Unidos está disputando con China el liderazgo mundial y elige a Argentina como un caso de ensayo como para replicar en otros. Argentina, ¿qué es lo que necesita hoy? Financiamiento. Y no sé, se especuló mucho, sobre todo en las últimas semanas cuando veía el precio de los bonos, subir o bajar muchísimo por un tuit o no de Bessent, dependiendo de si se interpretaba de que era el resultado de las elecciones o no. Y creo que eso es, en mi criterio, no entender la naturaleza de la decisión de Estados Unidos, digamos. No es una decisión. Estados Unidos tiene, por supuesto, su importancia a las personas y demás, pero las instituciones tienen una importancia muy grande. Y estamos al año 1 del gobierno de Trump. Esto no va a cambiar en noviembre, digamos. Entonces, el aliento de esa decisión creo que es de largo plazo. Y yo comparaba en ese momento la decisión del Brady con la decisión del plan Bessent, en el sentido de que para quienes hacíamos las planillitas en ese momento, evaluando los bonos, lo que veíamos era, bueno, durante 2 años tenés los flujos más o menos garantizados, ¿no? En ese momento era menos todavía. Y para tener una idea de la dimensión que implica para nosotros, en ese momento el plan Brady reestructuró deuda por $65.000 millones. Y las garantías que puso Estados Unidos, que terminó comprando Argentina, pero que puso Estados Unidos, fueron de 5.000. Hoy la deuda argentina con el mercado es de 80.000, vale 50 y Estados Unidos pone 20 y eventualmente ampliable a 20 más. O sea, estamos hablando de una bazuca de geopolítica financiera que en la conclusión que yo sacaba en esa nota es, esto no es un rescate financiero, no tiene nada que ver con un rescate financiero, todavía no vimos la ingeniería financiera de ese rescate, la vamos a ver seguramente después del lunes, pero esto es fundamentalmente un rescate geopolítico y uno debe entenderlo de esa manera y después se acomodará financieramente, pero
Ese era el paralelo, digamos, que hacíamos en ese momento del plan Brady y el plan Besant. Excelente. La verdad que me quedan un montón de preguntas, no tanto tiempo, así que nada, les voy a hacer una pregunta a cada uno del resto, con el objetivo de responderlas relativamente rápido para cumplir con el tiempo. Pablo, hay un núcleo duro, digamos, del oficialismo que entiendo que gira alrededor del 25% y hay otro núcleo no tan duro, más blando, de alrededor del 15%. Vos me vas a corregir si le estoy errando o no. Pero, digamos, ese núcleo del 15% entiendo como que nada, o sea, puede mover su voto y es el que tal vez si está un poco más desencantado y aún más, siendo que estas son elecciones de medio término y no son elecciones presidenciales del Ejecutivo, no sé, yo siento que tal vez podrían llegar a generar un voto castigo más probable que si fueran presidenciales. ¿Lo ves así o no? ¿Cómo puedes analizar esa situación? Sí, es el voto volátil, es ese que yo decía, decide en la última semana, no es el núcleo duro. El núcleo duro uno lo podría decir el 30% que votó a Milei en primera vuelta y en segunda vuelta y que menos un puchito de gente que quizás había decidido a último momento. Y después todo lo demás son votos prestados. Entonces, ese voto es volátil y era un voto bronca. Era un voto bronca en aquel momento y puede ser un voto bronca hoy en día también. Para mí la tensión que está dando vuelta en torno a esto es el voto estabilidad, por un lado, vinculado a bajó la inflación, se moderó, hay previsibilidad, hay una alternativa más vinculada al mercado, y el voto bolsillo. Él no llegó a fin de mes, no me alcanza para las cuentas, me endeudé, no tengo para pagar la tarjeta. Siempre hablando sobre ese segmento más volátil. Eso es lo que te termina de definir la elección. Si hay una apuesta, bueno, estoy estable, hay que aguantar un poquito más, si es que puedo, o no llego a fin de mes, no puedo pagar, no me aumentan el sueldo, tengo todo congelado, la jubilación está congelada, las asignaciones, todo congelado. Creo que esa es la tensión y me parece que eso, el dilema es, en definitiva, el bolsillo. Antes hablaba de los encuestadores, otra cosa que tengo que decir es los focus group muestran este desencanto, muestran esto de no me alcanza la guita. Me parece que por lo menos en Provincia de Buenos Aires lo que primó fue eso. Vamos a ver si se sostiene a nivel nacional. Tommy, un poco lo adelantaste ya, pero ¿cómo ves la política económica para la semana que viene? ¿Crees que pueden llegar a haber cambios? No. La realidad es que el propio gobierno viene diciendo sistemáticamente que no va a haber ningún cambio, pero por otro lado ves un mercado que está continuamente atacándolo. O sea, ellos intervienen, venden dólares, el mercado le compra, spot, futuros, etc. ¿Le crees, no le crees? ¿Qué crees que puede pasar de acá a la semana que viene? Mira, creo que lo que diga Caputo no sé si importa mucho, aunque suene fuerte, porque la realidad es que nadie sabe cuál es el tipo de cambio de equilibrio, va cambiando todo el tiempo, las preferencias de los agentes cambian todo el tiempo, los precios de los commodities dentro de un mes se pueden desplomar, soja, petróleo, todas son variables que van a influir en el tipo de cambio. Entonces, si el domingo a la noche el resultado no es muy bueno, y el lunes tienen que vender 1.000 palos, y el martes tienen que vender 1.500, y el miércoles tienen que vender 2.000, las bandas se terminaron. Y no fue una decisión de Caputo o no, es que el precio no es el correcto. Él dice estoy cómodo con el precio de 1.500. No sé cuáles, digamos, o con qué arbitrariedad uno define que está cómodo o no. A ver, Argentina no es que está en una situación, digamos, primero no es un tipo de cambio de pánico, porque digo, cuando uno mira, y más allá de las críticas que se le puede hacer a un análisis histórico, porque es otra Argentina, porque estaba acá muerta, porque etcétera, digo, la mediana del contado con liqui en los últimos 20 años es 1.900, casi 2.000 pesos a valor de hoy, por supuesto. Entonces digo, hoy no es un tipo de cambio de pánico. Tampoco es un tipo de cambio en el cual, por flujos, Argentina esté muy lejos de estar en un dólar razonable, para nada. O sea, el déficit de cuenta corriente va a ser 1% del PBI. Ahora, quizá nadie le quiere financiar nada a Argentina. Si vos tenés déficit de cuenta corriente, alguien te tiene que financiar. Quizá nadie le cree a Argentina
por más que esté Milei o el que sea, y nadie quiere financiarle nada. Vos tenés que tener un tipo de cambio probablemente que te lleve quizá a un equilibrio de cuenta corriente. Tenés que estar comprando dólares porque tu riesgo país no baja. Digo, si estás todavía en 1000 puntos 2 años después, es un fracaso, guste o no, riesgo político o no, después lo podemos discutir. Pero probablemente necesitas un tipo de cambio más alto. ¿Y por qué? Todavía tenés cepo. Si nos olvidamos, digo, el cepo existe. Tenemos brecha que hace un mes no había. O sea, las restricciones siguen estando. El Banco Central vendió dólares en el spot, vendió futuros, vendió bonos dólar link. Apareció el Tesoro argentino en un momento, apareció el Tesoro de Estados Unidos. Digo, sí, hubo demanda de cobertura por 23.000 millones de dólares estos meses. Digo, el tipo de cambio es reflejo del país que somos. Entonces la gente dice, sí, pero si es más bajo, somos más ricos. No, es al revés. Entonces, si hoy tenés un país que no tiene infraestructura y somos más pobres o menos productivos por eso, necesitas un tipo de cambio más alto que lo compense. Si tenés un país con sindicatos que te traban una fábrica y no te dejan producir tranquilo, si tenés leyes laborales complicadas, todo eso habla de la productividad de Argentina. Entonces tenemos un ministro de desregulación que está dejando la vida, digamos, que está haciendo un laburo increíble, muy bueno, y ese es el camino del desarrollo en el largo plazo. Esa es la forma de bajar el tipo de cambio, si querés, a futuro. No en un año diciendo, bueno, ya tengo salarios de país desarrollado. No, el país se desarrolla con reformas. Reformas que hoy el gobierno, por más que quisiera hacerlas, no puede, porque bueno, el apoyo en el Congreso no está y no va a estar probablemente en un mes, salvo que se sienten a negociar, como dijo Pablo, con Provincias Unidas o algún peronismo más razonable, si es que lo hubiera. Esa es la forma de desarrollar el país. Entonces, hoy, yo te digo, ¿el tipo de cambio está muy lejos de ser algo razonable? No, porque como te digo, la balanza comercial es positiva, el déficit de cuenta corriente no es tan deficitario, no estamos mal por ese lado, pero hay muchas señales que te dicen, che, no podés comprar ni una reserva, no, estás vendiendo reservas, estás interviniendo, hay cepo, hay brecha. Entonces, me parece que el tipo de cambio refleja el país que sos. Y en 2 años no podés pasar de ser un país desastroso a ser un país desarrollado. Es un proceso largo de 20, 30 años. Entonces, es un equipo económico que supuestamente es el que más cree en el libre mercado, porque viene de regular, tiene un ministro, como digo, que está haciendo un muy buen laburo, y el mercado más importante de la economía argentina, el precio relativo más importante de la economía, está pisado. Pisado por, bueno, después podemos discutir por qué, bajar inflación, etc. Entonces, la realidad es que no depende de Caputo, te diría, si va a aguantar la banda o no. Para mí, este es un esquema que no aguanta, tener las tasas por el cielo. O sea, tenés que normalizar la situación, tenés que dejar flotar el dólar y viene un mercado realmente libre y que, digamos, lo determine el agente económico y que Argentina pueda progresar a largo plazo creciendo tranquilamente. Estamos hablando del dólar todos los días, porque todos los días vende el Central, vende el Tesoro americano, vende el Tesoro nuestro. Digo, quizá dejemos hablar del dólar si en 10 años tenemos un mercado libre, flotante, y que la gente no esté todos los días entrando al diario a ver si subió, si existe el MEP, el contado con liqui, el oficial, etc. Así que, y te digo una cosa más, el gobierno dice yo tengo superávit fiscal, mi moneda se va a apreciar. Eso no sé de dónde sale, digo, eso no tiene mucho sustento macro. Al revés te diría, cuando hay déficit fiscal, que financiás gasto público, que es gasto en no transables básicamente, lo que hacía Macri, por ejemplo, en endeudarse en dólares, vendía dólares y financiaba el gasto público en no transables. Eso te baja el tipo de cambio real. Lo que quizás muchos caen es en la falacia de decir, che, yo tengo superávit, no financio el Banco Central, hay menos inflación, la nominalidad de la economía es más baja, entonces el dólar nominalmente va a otra velocidad. Claro, eso es lógico. Ahora, el tipo de cambio real, al revés, te diría, un gasto público más bajo te lleva a un tipo de cambio real de equilibrio más alto, que le da más competitividad por una buena forma al sector transable. Entonces, si mañana los sectores transables no tienen más rentabilidad porque los precios de los commodities caen, Caputo, digamos, no puede decir que el dólar vale 1.500. Y aparte te digo una última, para no extenderme. El sistema de bandas estuvo mal diseñado, mal implementado, porque partiste de un tipo de cambio muy bajo y pusiste una banda superior, baja obviamente, y además que se movía el 1. Hace 6 meses que tenemos inflación cómodamente arriba del 1, por lo tanto, en términos reales, tu banda fue bajando. La banda superior es más baja que la banda inferior que puso Sandleri en el 18, o yo sé, otro contexto, pero para darte una idea de la referencia, que no podemos estar, digamos, con este nivel de dólar, porque no, libre no está, eso está claro. Impecable. José, un poco sobre lo que decía María Victoria en el panel anterior, que estaba hablando de la volatilidad, que en un momento mencionó sobre la volatilidad de los bonos corporativos, que en general tienen una menor volatilidad que
los soberanos, tal como estamos viendo últimamente, y la verdad que han demostrado ser un refugio de valor entre los activos argentinos, los bonos corporativos. Tanto en las PASO del 19, hoy, en la pandemia. Entonces, ¿qué sectores vos ves como más atractivos? ¿Cuáles crees que son más defensivos? ¿Qué sectores vos considerás que pueden llegar a tener más riesgo entre los sectores industriales en Argentina como para tomar una decisión de exposición en bonos corporativos? No, clarísimo. Bueno, primero que nada, Aníbal en el panel anterior consultaba si importa el track record en cuanto a pagar las obligaciones. Yo creo que las obligaciones negociables de los corporativos es el fiel reflejo de que sí vale. Vos lo mencionabas, ¿no? Han pasado varias crisis. La última, el 2020, no sé si recuerdan, pero el gobierno obligaba a las empresas con el 60-40 a refinanciar las deudas a más de 2 años de detención para poder pagar el 40%. Y la gran vocación de pagar deuda de parte de los corporativos hizo que los precios de canje no bajaran de 95, ¿no? Con lo cual eso demuestra que está la voluntad, junto con la capacidad de pago, porque hay muchas empresas en Argentina que si te cambiaras el código postal y lo pusieras en un país vecino, quizás sean investment grade, ¿no? Con lo cual eso demuestra la fortaleza que tienen los corporativos en Argentina, cuyas tasas de interés se han rondado entre el 9 y el 12%. De hecho, se ve que Argentina no pudo acceder a los mercados internacionales, provincias con buena calidad como Córdoba sí lo han hecho, pero los corporativos se han emitido mucho en 2024 y 2025, ¿no? Con lo cual, ya de por sí, corporates como un asset class siempre ha tenido en Argentina un mayor nivel de capacidad y voluntad de pago, con menores tasas y siempre con menor volatilidad. Pero ya haciendo un deep dive y quizás yendo un poco más por sectores, porque dentro de corporativos hay un montón de cosas. De hecho, este año, desde noviembre de este año, ha sido el año de mayor defaults corporativos en mucho tiempo. Y no hay un sector ahí en particular. Tenés empresas de oil and gas, tenés empresas de generación, tenés empresas del agro, tenés empresas de industria, ¿no? En general. Pero si me tengo que ir a algún sector y decir esto te da una mayor seguridad a largo plazo en cuanto a la generación de flujo de fondos o que se respeten ciertas cuestiones en cuanto a las condiciones de negocio. Yo creo que en Argentina, por un lado tenés la generación de power generation, generación de energía eléctrica, que si algo que se ha demostrado es que pase gobierno tras gobierno, los contratos de largo plazo, los PPA que se llaman, se han respetado siempre. Son empresas que tienen contratos a 6, 7 años, que tienen contratos que son take or pay, en el sentido, por capacidad te pagan constantemente todos los meses en dólares, con bonos de largo plazo, que no tienen volatilidad y con márgenes del 60-70%, respetando PPA, respetando el matter de Macri, digamos, respetando muchas condiciones. Y ahora quizás con la desregulación del mercado incluso veamos mayores contratos de este tipo, no solamente para empresas eólicas o solares, sino también para todo el parque térmico en general. Pero también me gustaría hacer una mención con lo que es la parte de oil and gas en Argentina, ¿no? Y de oil and gas me voy a concentrar en el crudo, en oil, y dentro de crudo voy a salir de un poco de lo que es los campos maduros y hablar un poco de la realidad de Vaca Muerta, porque esto ya lo han escuchado un montón de veces, digamos, ¿no? Pero siempre vale la pena aclararlo porque el crecimiento del crudo no convencional en Argentina, que arranca desde el 2014, se ha mantenido ya en 4 gobiernos distintos. Siempre la producción de crudo ha subido, las empresas nacionales están incrementándose. No nos asusta que empresas internacionales se hayan metido activos porque las empresas que están entrando son de muy buen management, con buenos financials, que han demostrado tener acceso y capacidad de pago. Y lo cierto es que en estos últimos años se han producido grandes hitos que me parece muy importante, que van a dar luz a lo que va a ser el crecimiento de la producción de crudo en Argentina, para pasar de ser un país que importaba energía en el 2022 con un saldo neto de 5.000 millones de dólares que se nos iban, a estar hablando de 10.000, 20.000 o 30.000 en los próximos 10, 15 y 20 años, transformándose en un segundo campo para muchos. Pero lo más importante es que este año han pasado varias cosas, ¿no? Primero, por más de que se han salido ciertas empresas internacionales, se ha consolidado la presencia local de grandes empresas, YPF, Pluspetrol, Paetec, Petrol, para mencionar algunas. Se han concluido ciertas obras de infraestructura que han arrancado en gobiernos anteriores, como los oleoductos del oleoducto trasandino, el del Val, Oil Tanking, con la nueva la terminal de despacho con el muelle que tiene en el sur, que hace poco salió una emisión negociaria muy buena tasa de esa compañía. Y lo cierto es que lo que vemos es que Vaca Muerta,
continúa traccionando no solamente la actividad, sino la producción de crudo, la generación de reservas, y lo hace a márgenes de EBITDA muy altos, y sobre todo una de las cosas más importantes es el bajo break-even que tiene, no solamente la parte local comparado con el crudo maduro, que por ahí es mucho más difícil, pero también con lo que es el Permian o Eagle Ford en Estados Unidos. Nosotros tenemos break-evens en torno a $50 frente a $60 que tienen en Estados Unidos, lo cual a un precio del crudo que está en 60 siguen siendo rentables, ¿no? Con lo cual las decisiones de inversión en Argentina van a seguir estando, va a seguir creciendo la producción y la verdad que las empresas que están participando tienen una capacidad muy sólida para seguir generando divisas en ese sentido. Lo que ha demostrado que si bien es muy importante en términos de CAPEX, en los últimos meses, en el último año han salido a emitir varias veces, lo han hecho a muy buena tasa y han logrado seguir creciendo en cuanto a producción. Sí vemos mayores riesgos en otras industrias. La parte de crudo maduro siempre es una incógnita. Para que te den una idea, el costo de extracción en el no convencional es de $4 o $5 por barril. En lo que es campo maduro están 30, 40, hasta $50 se va el costo de extracción. La producción de crudo maduro viene cayendo. Hay muchas muy buenas empresas que están tratando de dar vuelta a eso, eficientizando costos y logrando mantener la producción, pero bueno, es una incógnita hacia adelante. Y después lo que sí vemos es que todo lo que tiene que ver con el mercado local, sobre todo industria y construcción, que al principio de uno de los primeros paneles mencionaban esto, lo que sí vemos es un mercado un poco más débil, que junto con una exposición argentina, lo cual te da más volatilidad, vamos a ver márgenes todavía deteriorados, ¿no? Para que te hagas una idea, en 2024 y hasta la fecha, de todo lo que es, tenemos una cobertura muy grande en todos los sectores, pero en industria y en construcción lo que vemos es que el 75 y 80% de las empresas han demostrado una baja en los márgenes de rentabilidad por el aumento en los costos y por menores precios de venta, lo cual obviamente pone presión en los márgenes. Y también las coberturas de deuda, también la cobertura de intereses, ¿no? Y la volatilidad de tasa que tenemos hoy en día tampoco ayuda, ¿no? Con lo cual, hoy en día, para nosotros, esos sectores que tienen más exposición al mercado local son un poco más volátiles, generación y crudo no convencional dentro de otros, es donde tenemos un poco, donde se puede ver un poco de más estabilidad o para ahí mejores perfiles crediticios, que es como hablamos en Moody's, ¿no? De cierta forma, así vemos un poco el mercado, pero y con esto termino, independientemente del sector, lo importante a la hora de invertir o de ver el perfil crediticio o ver las empresas es ir al perfil crediticio, ¿no? Que nosotros hablamos a través de las calificaciones, ¿no? Pero todas las empresas que están en la categoría de las AA, AA+, AAA, son empresas que son muy sólidas, son empresas que tienen historial y track record en el mercado local y muchas veces en el mercado internacional de buenos pagadores, que independientemente del sector donde estén, tienen muy buenas tasas con poca volatilidad y van a mantener su perfil más allá de los vaivenes de la economía argentina porque ya han aprendido a navegar en lo que es una Argentina con muchos ciclos, ¿no? Con lo cual, más allá de los sectores, es importante ver qué tipo de empresa uno está invirtiendo, digamos, ¿no? No todas las empresas de oil and gas son iguales, no todas las empresas de consumo son iguales, no todas las industrias son iguales, ¿no? Con lo cual es importante ver bien los financials, las proyecciones y los números de cada empresa a la hora de tomar una decisión para todo el mundo inversor que está acá presente. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un placer este panel. Creo que nos llevamos mucho de este. Así que bueno, nada, los invito, entiendo que ahora viene el cóctel afuera. Así que muchísimas gracias a todos por la paciencia, por haber llegado hasta esta hora acá.